¿Una crisis puede evitarse mediante el sacrificio de la mayoría? Bienvenidos a este episodio especial de Los Rematemáticos, donde analizaremos las decisiones económicas que han marcado a México. Soy Marco Ayuso y hoy hablaremos de uno de los eventos financieros más polémicos de nuestra historia moderna, el FOBAPROA, este fondo de rescate bancario que transformó las deudas privadas de los bancos y de los banqueros en deuda pública, un costo que hasta el día de hoy seguimos pagando. ¿Era realmente la única solución? Hoy exploraremos los efectos inmediatos y a largo plazo del FOBAPROA y veremos si otras opciones podrían haber evitado que la carga recayera directamente en los mexicanos. Vamos a la primera sección, que es el FOBAPROA. Para entender el FOBAPROA, retrocedamos a los años 90. Después de la devaluación del peso en 1994, México enfrentó una grave... ¿Qué es el FOBAPROA? Para entender el FOBAPROA, retrocedamos a los años 90. Después de la devaluación de 1994, México enfrentó una grave crisis financiera. Los bancos quedaron en una situación crítica, incapaces de cumplir con sus obligaciones con sus acreedores internacionales y nacionales. En respuesta, el gobierno creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, que transformó la deuda privada de los bancos en deuda pública, con el objetivo de estabilizar el sistema financiero y proteger los ahorros de los ciudadanos. Esta medida salvó a los bancos, pero el costo fue asumido por los ciudadanos, que aún hoy en día siguen pagando esta deuda a través de los impuestos. La pregunta es, ¿era esta la única solución? En otras crisis financieras, otros países adoptaron medidas alternativas para manejar situaciones similares. Veamos algunas de estas opciones y sus resultados. Los efectos inmediatos. A corto plazo, el FOBAPROA evitó un colapso bancario. Los bancos recibieron una inyección de capital que les permitió pagar sus deudas y mantener el sistema en funcionamiento, lo que evitó la fuga de capitales y una posible recesión más profunda. Sin embargo, esta decisión fue criticada porque en lugar de hacer responsables a los bancos y a sus accionistas, el gobierno trasladó la carga de la deuda a los ciudadanos. En países como Suecia, que enfrentó una crisis bancaria en 1992, el gobierno optó por nacionalizar temporalmente los bancos en quiebra. Suecia asumió el control, sanó los bancos y luego vendió las instituciones ya recuperadas, obteniendo ingresos para reducir el costo del rescate. Esta alternativa solo evitó cargar la deuda a los ciudadanos, sino que promovió la transparencia y responsabilidad de los banqueros. Los efectos a largo plazo. 20 años después, los efectos del FOBAPROA siguen presentes. La deuda adquirida se ha convertido en una carga a largo plazo que ha afectado el presupuesto nacional, limitando las inversiones en sectores clave como la salud y la educación. Esto además generó un precedente peligroso al absorber la deuda de los bancos sin hacer que sus directivos y accionistas asumieran las consecuencias. Se creó un riesgo moral que fomenta prácticas financieras irresponsables. En Estados Unidos, durante la crisis del 2008, el gobierno implementó el programa de rescate conocido como TARP, Troubled Asset Relief Program, que inyectó capital en los bancos en quiebra. Sin embargo, a diferencia del FOBAPROA, el TARP incluía requisitos de rendición de cuentas y limitaciones en los sueldos de los ejecutivos, como una medida de control sobre el uso del dinero público. Esta acción generó críticas, pero también forzó a los bancos a adoptar prácticas más responsables. Alternativas. ¿Qué otras alternativas tenía México? Vamos a explorar 3 de estas. 1. Reestructuración de deuda con acreedores internacionales. Una de las opciones viables habría sido la reestructuración de la deuda. En lugar de absorber toda la deuda de los bancos, el gobierno podría haber negociado con los acreedores para extender los plazos de pagos o reducir el monto. Esta medida fue implementada en Grecia durante la crisis de deuda europea, permitiendo al país aligerar la carga y proteger su economía. Las ventajas: la reestructuración permite extender los plazos de pago y en algunos casos negociar una reducción del capital adeudado. Grecia, durante su crisis de deuda del 2010, aplicó esta estrategia y logró reducir su carga de deuda sin transferir todos los costos a los ciudadanos. Este enfoque también protege el valor de la moneda al evitar que el gobierno adquiera grandes cantidades de deuda pública en un corto plazo.
Ahora sí, la desventaja es que puede afectar la confianza internacional en el país, aumentando las tasas de intereses para futuros préstamos. Además, si no se gestiona cuidadosamente, la deuda puede seguir creciendo y ser difíciles de manejar a largo plazo. En el caso de Grecia, las condiciones de pago y la presión de los acreedores generaron una década de austeridad y un estancamiento económico prolongado. La segunda solución, nacionalización temporal de los bancos en quiebra. Otra opción era nacionalizar temporalmente los bancos que acaban de quebrar, como en el caso de Suecia, en donde el gobierno pudo haber tomado el control de los bancos, sanarlos y luego venderlos a inversionistas privados una vez estabilizados. Esto había permitido al Estado recuperar parte de los recursos utilizados en el rescate. Las ventajas: al tomar control de los bancos, el gobierno puede garantizar la estabilidad del sistema financiero y posteriormente vender las instituciones saneadas, recuperando parte del dinero metido. Suecia usó esta estrategia en los años 90 y logró obtener ingresos al vender los bancos nacionalizados una vez recuperados. Las desventajas es que la nacionalización implica un compromiso de recursos del gobierno y una posible ineficiencia en la gestión de los bancos. También puede demorar años en ejecutarse, retrasando la recuperación del sistema bancario. En casos donde los activos no se aprecian como se esperaba, el gobierno puede enfrentarse a pérdidas cuando intenta vender las instituciones. Una tercera opción pudo haber sido la creación de un banco malo para gestionar los activos tóxicos. Finalmente, se podría haber creado un banco malo que se encargara de gestionar estos activos de los bancos, como sucedió en España en el 2012 con el Sareb. Este banco permitió liberar los balances de los bancos sin transferir directamente la carga al gobierno y a los ciudadanos, gestionando los activos deteriorados a largo plazo. Una de las ventajas fue que permitió separar los activos tóxicos y liberar los balances de los bancos, haciéndolos más viables sin transferir toda la carga al Estado. España, durante la crisis inmobiliaria, creó el Sareb para gestionar estos activos, permitiendo a los bancos retomar funcionamiento sin asfixiar el presupuesto público. La desventaja de esta creación del banco malo implica un compromiso financiero del Estado para mantener la operación de esta institución. Si los activos tóxicos pierden valor o no, estos no se logran vender como se esperaba, el banco malo puede convertirse en un pasivo a largo plazo. En el caso de España, los resultados del Sareb han sido mixtos, con muchas propiedades vendidas por debajo de su valor estimado, lo que generó pérdidas adicionales para el gobierno. Reflexión y cierre. El FOBAPROA representa una decisión histórica y polémica en México. Aunque estabilizó el sistema financiero, lo hizo a un alto costo para los ciudadanos y sin exigir responsabilidad de los bancos y sus inversionistas. En otros países, como ya vimos, Islandia, Suecia, Grecia, España, se adoptaron enfoques diferentes que distribuyeron la carga de manera equitativa, asegurando que quienes tomaron decisiones imprudentes también asumieran parte de las pérdidas. Hoy el FOBAPROA sigue siendo un recordatorio de la importancia de exigir transparencia, responsabilidad y una verdadera rendición de cuentas en las decisiones políticas y económicas que afectan a millones. Bueno amigos, espero que este programa especial de los Rematemáticos les haya ayudado a comprender mejor el impacto y las alternativas que pudieron haber beneficiado más a los mexicanos. Y si esta información te ha sido de utilidad, te invitamos a suscribirte y compartir este video y acompañarnos en próximos episodios para seguir analizando temas cruciales que impactan nuestra economía y la vida cotidiana. Amigos, hasta la próxima.